Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Y dice así: la fe en Dios ante los enemigos. Al músico principal sobre lirios, testimonio Mictán de David para enseñar. Cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Versículo 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Selah. Padre, en esta noche te pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros y nos dé, Señor, un corazón entendido para poder entender tu palabra, bendito Dios, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, bendito Señor, y para poder entender tu mensaje, Padre de los cielos. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos en esta noche poder levantar ese escudo de la fe para poder apagar esos dardos de fuego que el maligno lanza contra nosotros para distraernos. Bendito Dios. Permite, Padre, que podamos poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, el título general de todo el Salmo es Volviendo a la voluntad de Dios, volviendo a nuestros orígenes. Y es el volver a nuestros orígenes, volver a depender de la voluntad de Dios, es andar en el poder de Dios. Desechar nuestro propio esfuerzo, desechar nuestra propia sabiduría y depender absolutamente del poder de nuestro Dios Todopoderoso. Aprendimos algo bien importante, que es que no se puede vencer sin luchar. Ninguno de nosotros puede vencer o superar un obstáculo si no luchamos, ¿cierto? Pero también podemos ganar si luchamos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos del poder de Dios, que Dios pelee por nosotros, renunciar a nuestras fuerzas para que Él sea peleando por nosotros. Muchas batallas las perdemos porque pensamos que nosotros en nuestras propias fuerzas y sin depender de Dios podremos sortear esas dificultades. Pero Dios nos muestra que necesitamos de Él. Bien dice la Escritura que separados de Dios, nada podemos hacer. Y es lo que David quiere mostrarnos en este Salmo 60. Aprender a depender del poder de Dios. Y vamos a entrar en materia. Y quiero que presten mucha atención. ¿Cómo es que David ve a Dios? ¿Cómo es que David contempla a Dios? Versículo 1. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. ¿Por qué inicia David como con este lamento? Como reconociendo que Dios nos ha rechazado, nos ha desechado. Recordemos que estamos en un contexto donde David está perdiendo la guerra, donde David está viendo que
tiene 2 frentes de batalla y viene un ejército enorme por la retaguardia a atacarlo y ve perdida la batalla. Y algo que podemos aprender es que David mira a Dios como un Dios totalmente soberano, un Dios justo. Él no duda en ninguna manera de la justicia de Dios. Él no dice, bueno, Señor, pero es que yo soy el rey, tú me elegiste como rey, tú me diste una promesa que me ibas a firmar en esta tierra y ahora mira, mis enemigos me van a echar de esta tierra. Él no reclama a Dios. Él ve a Dios como un Dios justo, como un Dios que todo lo que hace lo hace con un propósito y un propósito santo. Y es donde empezamos a aprender que todas las aflicciones que Dios manda a nuestra vida son para hacernos cada día más conforme a la imagen de Cristo, a la imagen de su Hijo Jesucristo. No vemos duda en David de la bondad de Dios. David sabe que Dios los ha rechazado y que si Dios los ha rechazado, de seguro no es culpa de Dios. De seguro no es culpa de Dios en ninguna manera, sino porque ellos se han alejado de Dios. En ninguna manera David dice que Dios lo abandonó, que Dios es malo, que Dios es injusto. Y empezamos que David empieza de una manera tan impresionante que no pierde el tiempo con excusas, como muchas veces nosotros, cuando nos vemos enfrentados a una situación particular que nos toca, que nos aflige, empezamos a excusarnos y decir, Señor, ¿pero por qué a mí? Señor, pero es que yo soy bueno. Señor, pero es que yo no me merezco lo que me está pasando. Y empezamos a excusarnos delante de Dios y vemos que David no pierde el tiempo con eso. Él de una vez va al grano, él de una vez va a la raíz del problema. Y él sabe que el problema no lo tiene Dios. Él sabe que el problema lo tiene él. El problema, cuando estoy enfrentando una dificultad, ¿quién lo tiene? Lo tengo yo. Porque es a causa de algo que yo estoy haciendo. Por eso David, cuando reconoce esa falta, cuando reconoce que el pueblo se ha alejado de Dios, él lo primero que dice y se le viene a la cabeza es, Señor, vuélvete a nosotros. Y es como termina el primer versículo, Señor, vuélvete a nosotros, vuélvete a nosotros. Porque él sabe que algo está pasando. Él sabe que algo está pasando con su pueblo. Por eso dice, continúa diciendo en el versículo 2, dice, Señor, hiciste temblar la tierra. Señor, la tierra está temblando a mis pies porque estoy viéndome al borde de la derrota. Él está diciendo que su vida está temblando y que él va tambaleando porque está viendo toda esa batalla perdida. Él ve esa guerra enfrente, 2 ejércitos enfrente, un ejército enorme por detrás atacándolo. Y dice, versículo 3, por eso dice el versículo, dice, Señor, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, porque no es fácil él solo verse enfrentado a 3 frentes de batalla por diferentes puntos. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Pero él dice, Señor, yo no pienso mirar, mi vista no se va a desenfocar de ti. Él no pierde el horizonte. Y comienza a decir, Señor, mire, todo esto que me está pasando viene de ti y es por alguna razón. Por eso continúa diciendo,
en la segunda parte del versículo 3, dice, Señor, nos ha hecho beber vino de aturdimiento. O sea, yo no sé si ustedes han visto como a un ebrio, bien ebrio, que no sabe hacia dónde coger, que no tiene control de sí mismo. Llega a un punto en que está tan aturdido por el alcohol. Y de esa manera dice, Señor, tú me estás aturdiendo tanto que ya no tengo la capacidad de pensar. Pero Él sabe que es con un propósito. Por eso dice, por eso voy como un borracho por la vida, estoy como un borracho. Dice, pero eso tiene un motivo. Y Él siempre tiene en mente que el motivo por el cual Dios lo aflige es para que se vuelva a Él. Para que Él vuelva la mirada a Él y que no ponga la esperanza en sus fuerzas ni en su sagacidad como rey. Bueno, una pregunta, iglesia. Cuando nosotros vemos todos estos síntomas en nuestra vida, que Dios nos ha desechado, que Dios hace temblar la tierra bajo nuestros pies, porque vemos que el mundo se nos viene encima, porque estamos como aturdidos y no podemos pensar para resolver las cosas por nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Acaso de nuestra propia naturaleza podremos reconocer y decirle a Dios que se vuelva a nosotros? ¿O vamos con excusas diciendo, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo no soy tan malo como otras personas que son más malas que yo. Cuando vemos temblar la tierra bajo nuestros pies, cuando tú ves que se está destrozando toda tu vida y ves cosas duras, ves episodios duros en tu vida de ver, de contemplar, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu estudio, en el lugar donde vives. ¿Cuál es la actitud que usted toma? Usted viene a Dios y le dice, como dice el salmista, que sane sus roturas, como dice en el versículo 2, en la segunda parte. Señor, mi vida se está rompiendo, mi matrimonio se está perdiendo, mis hijos no me respetan, mi hogar se está resquebrajando, mi trabajo se está desmoronando. Señor, sana esas roturas que están apareciendo en mi vida. O somos de aquellos que cuando enfrentamos ciertas situaciones decimos, yo para qué pierdo el tiempo yendo a la iglesia, para qué pierdo el tiempo orando, si Dios a mí no me escucha. Si entre más oro, las cosas más mal me salen. Si entre más me comprometo, aparto tiempo en mi casa para orar, para escudriñar las escrituras, el mundo se me está resquebrajando delante de mis ojos, las cosas me salen no como yo las quiero, sino como que todo estuviera en mi contra. ¿Nos alejamos de Dios? Pues observamos que David no se alejó de Dios. Y a David se le estaba viniendo el mundo encima literalmente. David reconoce que Dios le estaba rechazando, sí. Porque él dice en el versículo 1, oh Dios, tú nos has desechado.
nos quebrantaste y te has airado. Él reconoce que Dios lo ha rechazado, pero que eso tiene un motivo. Ese rechazo de Dios que muchas veces nosotros vemos que como Dios como que está lejos de nosotros, tiene siempre un motivo. Y es para probar nuestra fe. Para probar el conocimiento que yo tengo de su carácter santo y de quién soy yo. Y ese motivo es lo que le dijo David en la última parte del versículo 1. Vuélvete a nosotros, vuélvete a nosotros. ¿Qué significa? David le está pidiendo misericordia. Señor, yo sé que mi pueblo y yo nos hemos alejado de ti, pero vuélvete a nosotros. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Pero algo bien importante es que nosotros, y uno siempre pide misericordia a Dios cuando ha descubierto realmente a través de la Escritura quién es Dios, ese Dios santo. Cuando hemos entendido esas perfecciones de Dios y cuando entendemos quiénes somos nosotros mismos delante de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros o cómo somos nosotros frente a un Dios perfecto? La palabra de pronto más digna sería que nosotros somos unos miserables delante de Dios. Y todos somos miserables. Pero mire, aquel miserable que no tiene en cuenta a Dios y que se cree que Él puede sortear todas esas dificultades y yendo y viniendo por el mundo y diciendo que cuando algo le sale mal la culpa la tiene Dios y no Él, o que Él está así es por causa de que alguien o alguna otra persona le está haciendo la guerra, que porque si Julano no hubiera hecho esto yo no estuviera así tan mal, o si Julano me hubiera hecho este favor yo no estuviera tan mal, porque nuestra condición es siempre echarle la culpa a Dios o a otra persona. ¿Y eso qué demuestra? Que soy un necio. Cuando yo le echo la culpa a otro de mis desgracias o a Dios mismo, soy un necio. Es lo que dice la Escritura. No me pierdan el Salmo y vamos a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 13. El que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Eso. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muy bien. Lea su versión, Alonso. Dice palabra de corazón. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Mire lo interesante. Y qué buena esa versión. Hay gente tan insensata que arruina su propia vida. Y lo más fácil es decir, es que Dios ha sido tan malo conmigo que yo no sé por qué Dios se olvidó de mí. Y si no, le echa la culpa a otro, pero nunca acepta que es por causa de su malvado corazón, de sus malas decisiones, de querer enfrentar las cosas en sus propias fuerzas. Y mire, esa clase de personas, esa clase de miserables, siempre estará permanentemente desechado por Dios. Esa es la gran diferencia, porque siempre estará permanentemente desechado por Dios. ¿Por qué? Porque nunca va a aceptar y nunca va a reconocer su condición de bancarrota espiritual, su necesidad de Dios, su necesidad de acudir a Dios, a pedir y a suplicar su misericordia, a apelar a su misericordia. David está pidiendo y suplicando misericordia porque reconoce
y ha reconocido su bancarrota espiritual. Por eso le dice, Señor, vuélvete a nosotros. Señor, tú nos has desechado, pero Señor, vuélvete a nosotros. Tú nos desechaste, pero nosotros separados de ti estamos expuestos. Mira, Señor, un ejército por acá, 2 ejércitos por acá, un ejército por acá. Necesitamos de ti. Algo bien importante es que no hay una persona en el mundo que no se reconozca miserable, que pida misericordia. O sea, nadie que no se reconozca miserable va a pedir misericordia. Porque siempre va a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué eres tan injusto conmigo? Yo no me merezco esto. Y no va a decir, Señor, ten misericordia de mí, porque al decir eso va a reconocer que Él es culpable de algo que Él no se cree culpable. Mira, iglesia, si ves la derrota en tu vida, si ves que estás siendo derrocado en esa autoridad frente al enemigo, ese enemigo que quiere destruirte, si ves que estás a punto de ser destrozado en cualquier área de su vida, en su trabajo, en su matrimonio, en su estudio, si ves que está en peligro esa herencia que Dios te ha dado, que es que Él te ha dado la potestad de ser su hijo, esa herencia del reino. Lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios, vuélvete a nosotros. Ten misericordia de nosotros. Que se vuelva a nosotros y hacer algo bien importante. Hacer algo impresionante, que es lo que dice aquí David al final del versículo 4. En el versículo 4 dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Lo que tú tienes que hacer es como dice ahí, alza esa bandera de la verdad. Y ahí termina ese texto ¿con qué? Con un Selah. O sea, ahí hay una pausa. ¿Por qué esa pausa ahí? La pregunta es, esa pausa no está ahí gratuitamente. Es para reflexionar. ¿Y qué tenemos que reflexionar? Mire lo que dice la Escritura. Aquí hay un problema bien grande. Y es que esa bandera solo la pueden levantar a los que les fue dada. ¿Y a quiénes le fue dada esa bandera? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la Escritura? ¿A quiénes le fue dada esa bandera? ¿A quiénes? A los que le temen. Solo a los que le temen. Mire, y es que esa bandera no se puede levantar, esa bandera de la verdad que es Cristo, si usted no tiene temor del Señor, si usted no le teme a Dios. Usted no puede levantar esa bandera. Porque si usted no tiene temor de Dios, usted delante de Dios es un miserable, es un malo, es un impío. ¿Y qué dice el Salmo 50? Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Es lo que Dios dice en el Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50, versículo 16 y 17.
Léala, lea esa versión. Dice, pero Dios le dice al perverso, ¿con qué derecho citas mis enseñanzas y hablas de mi pacto? Si te molestas cuando te corrijo y no prestas atención a mis palabras. Mucha gente se molesta cuando es amonestada en la iglesia, cuando la Escritura los amonesta. Son malos. Por eso, esa pausa que dice ahí, ese Selah está ahí, es para que reflexionemos. Porque esa bandera, que es la bandera de la verdad, que es Cristo mismo, que es su palabra, solo la pueden levantar, solo la pueden tomar en su mano aquellos que realmente temen a Dios. Aquellos que realmente tienen un santo temor de Dios, que temen ante su palabra. Que cuando la palabra los amonesta, y por ejemplo la palabra les dice, no dejes de congregarse, dice, uy, yo estoy fallando porque vengo a la iglesia cuando se me da la gana. Entonces somos como aquel cuando el profeta Habacuc dice, Señor, yo he oído tu palabra y temí. Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de tu pueblo. Y en medio de tu pueblo hazla conocer. Y en la ira, Señor, si tienes ira contra mí, Señor, acuérdate también de la misericordia. Habacuc 3:2, gracias. Nadie puede levantar esta bandera de la verdad, que es Cristo, si no se teme a Dios. ¿Quién es aquel que teme al Señor? Mire, Proverbios capítulo 8, hay una amonestación bien bonita allí. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente, dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Y continúa diciendo, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si eso está en mi mente y en mi corazón, entonces realmente yo temo al Señor. Pero si por el contrario, recuerdan hace 8 días hablábamos de una cita de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y observamos que esto es lo que cada vez y con mayor frecuencia dice el mundo y todos los que en él habitan. El mundo se deleita llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. De manera que si yo tengo esta misma manera de pensar, no tengo ningún temor del Señor delante de mis ojos. ¿Y cómo puedo echar mano de esa bandera? Alzar esa bandera de la verdad que es Cristo. No lo puedo hacer. En ninguna manera lo puedo hacer. Bueno, ahora alguno dirá, ¿y quién a mí me dice qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién a mí me dice dónde está la luz? ¿Y quién me dice dónde están las tinieblas? Pues esta bandera que es Cristo es la que me da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Muchos de nosotros literalmente venimos a dormir a la congregación y nos damos cuenta los domingos, los jueves, que mucha gente llega el domingo y más se demoran en sentarse que empezar a llamar o a saludar al predicador.
Despiértate tú que duermes, dice la Escritura. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa bandera de la verdad. Y mire, algo estaría pasando en el pueblo en ese tiempo de David, para que David sintiera la necesidad de alzar esa bandera de la verdad que es Cristo. Ustedes se acuerdan, por allá en Números hay una historia cuando el pueblo se rebela contra Dios y empieza a blasfemar de Dios y a irse en contra de Dios. Cuando iba el pueblo por el desierto. Y entonces Dios, para que el pueblo aprendiera disciplina, les mandó unas serpientes ardientes. Eso está en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Y Dios les manda una cantidad de serpientes ardientes que los mordían y morían, el pueblo moría. Y cuando el pueblo se vio metido allí, se vio metido en esa calamidad, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo va a Moisés arrepentido y le pide a Moisés que interceda por ellos delante de Dios. Y entonces Dios tuvo misericordia del pueblo. ¿Y qué le dijo a Moisés? Hazte una serpiente ardiente también y ponla sobre un asta en el desierto. Y entonces, y que cualquiera que fuere mordido por las serpientes y mirara a la serpiente que Moisés levantó, no moriría. ¿Qué hizo Moisés? Moisés hizo una serpiente de bronce y la enrolló sobre un asta y la puso en el desierto para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente y mirara esa serpiente que Moisés había levantado fuera sano y no muriera. Esa serpiente de bronce era sombra de lo que había de venir. ¿Que era quién? Cristo. Cristo, dice la Escritura también, en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Cristo mismo lo dijo de sí mismo. Él dijo que él mismo fue hecho maldición por nuestra causa. Y él se convirtió en serpiente por nuestro pecado. Serpiente levantada sobre una cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, 14 y 15, así lo dijo Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Y mire, así es necesario. Esta palabra es tan importante porque el mismo Cristo dijo, así es necesario. ¿Pero necesario para quién? ¿Era necesario para Cristo ser levantado? No, es necesario para nosotros. Mire el amor tan grande de Cristo. Él mismo dijo, es necesario. El mismo Cristo en San Juan dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario para que todo aquel que en él crea no se pierda. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso David ve la necesidad de levantar esa bandera de la verdad, de recurrir a Cristo. Mire, Cristo mismo fue levantado por nuestra culpa. Deja de pecar. Cristo mismo fue levantado
por nuestra desobediencia, pues deja de desobedecer. Cristo mismo fue levantado por nuestra soberbia. Y así podamos saber entonces dónde estamos y a dónde vamos a parar si seguimos en nuestro propio consejo. ¿A dónde vamos a parar si seguimos en nuestro propio consejo? Mire, iglesia, Cristo levantado en una cruz para que todo aquel que le pica o que es mordido por las serpientes de este mundo. ¿Y a quiénes no les pican las serpientes de este mundo? ¿Cuántas serpientes andan por ahí que acechándonos? No serpientes literales, sino serpientes que buscan dañar nuestra integridad. Un amigo puede ser una serpiente que quiere morderlo y hacerlo apartar de su fe. Su misma familia, su mismo trabajo puede ser una serpiente que lo ha mordido tan duro que no lo quiere dejar regresar a su fe. Y es que a todos nos pican las serpientes en este mundo. Pero esa bandera ha sido levantada para que nosotros levantemos nuestra mirada a esa cruz y ser sanados y no morir. Para que esa serpiente, ese veneno, sea sanado por la palabra de verdad. Porque podemos echar mano de esa bandera de la verdad. Mire, ninguno está exento de ser mordido por una serpiente en este mundo. Ninguno. Bien dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Todos, absolutamente todos, dice la Escritura, somos pecadores. Y podemos caer y las serpientes nos pueden morder y podemos pecar y podemos hacerlo todos los días. Es más, todos los días pecamos. Pero mire, iglesia, si usted cae, si usted es mordido por una serpiente de este mundo, y si cae y usted se regocija en ese mal en que has caído, entonces usted no tiene temor del Señor. Si usted le picó la serpiente de la fornicación, del adulterio, usted dice, lo logré, uy, qué bueno. Y usted se regocija, usted no tiene ningún temor del Señor. No puede levantar esa bandera de la verdad, porque no tiene temor del Señor. Nunca podrás levantar esa bandera de la verdad que te librará de las picaduras mortales de las serpientes de este mundo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Si tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Pero más sin embargo, si cuando usted ha caído, porque caemos, y aborreces hasta la náusea esa caída, ese pecado en el que has caído, y a esa carne que te llevó a caer, entonces tú sí que tienes temor del Señor. Y puedes levantar la bandera de la verdad y suplicar al Señor misericordia. Porque hay dolor. Porque hay una conciencia de nuestra debilidad.
y entendemos que a causa de nuestro propio pecado hemos caído y suplicamos esa misericordia y echamos mano de esa verdad de Dios para decirle, Señor, ten misericordia, sé propicio a mí que soy pecador. David creía que iba ganando cuando empezó la batalla. Pero de repente él está siendo atacado por un flanco que él no se esperaba. Él no esperaba ese ataque. Inminentemente estaba viendo que iba a ser totalmente destruido él con todo su ejército. Pero él se da cuenta de la derrota. Él se da cuenta de esa derrota inminente y ve que en su fuerza no lo puede hacer. Mire, iglesia, cuán importante es nosotros darnos cuenta de que estamos a punto de ser derrotados. Y no decir, no, es que yo soy sobrado. Conmigo nadie puede. Ni siquiera el diablo puede conmigo. La Biblia dice, velad y orad, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y usted no puede estar confiado. Qué importante es darnos cuenta de nuestra condición y darnos cuenta a tiempo de esas derrotas que están tan inminentes en nosotros. Y que en vez de nosotros echarle la culpa a Dios o ir en nuestras propias fuerzas, clamar a Dios y levantar su bandera. En vez de echarle la culpa a Dios, o ir en mis propias fuerzas, o echarle la culpa a otro, echar mano y levantar esa bandera de la verdad, que es Cristo. Mire, yo no sé si ustedes han visto esas películas antiguas, donde se enfrentaban naciones o ejércitos, o de pronto esa guerra civil que hubo en los Estados Unidos, de los yanquis con los sureños. Y cada ejército enarbolaba, ¿qué? Una bandera, ¿cierto? Que lo identificaba. Y en las guerras cada ejército enarbola una bandera. Pero mire, es una bandera la que David toma, la única bandera que podía darle la victoria. Y era la bandera de la verdad, que es Cristo. Él decidió tomar esa bandera. David levanta la bandera que le da la victoria en este mundo y en el venidero. Y es esta bandera, la bandera de la verdad. Pero mire, tengamos en cuenta algo y tengamos en cuenta ese selá, esa pausa para reflexionar. Y es que esa bandera solo les es dada a los que le temen. A los que le temen, solo a los que le temen. No a otro. Mire, iglesia, hay algo que hoy en día, incluso la iglesia que se llama cristiana, no quiere levantar esta bandera de la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando dentro de la congregación hay problemas, cuando dentro de la congregación hay situaciones difíciles, problemas de familia, problemas de padres e hijos, problemas de comportamiento, ¿a dónde acude la gente? A otra fuente, a otro humano, a tomar consejo de otra fuente. Lo primero que le dicen es, y aún los mismos pastores dicen, eso es un problema que tiene que tratarlo un profesional. Vaya a un psicólogo.
¿El psicólogo es un médico? La psicología no es una ciencia. Porque fuera una ciencia sería algo exacto. Y nosotros vemos que cada 3 años, por lo general, todos los métodos psicológicos están cambiando. Y si observamos los padres de la psicología moderna, que son un tal Roger, Freud y Skinner, ninguno de esos 3 estaban de acuerdo entre ellos. Y todos eran ateos. El uno se contradecía al uno, el otro al otro, y ninguno se ponía de acuerdo en sus técnicas. Y entonces, ¿quién define lo que es cierto, lo que realmente sirve? Mire, iglesia, los problemas del alma, el único que los puede arreglar fue aquel que creó el alma. Por ejemplo, si a mí se me daña el celular, y ya llevo 3 semanas sin celular, yo no le puedo llevar mi celular al carpintero de la esquina y decirle, señor carpintero, como yo sé que usted trabaja, mire, se me dañó el celular, no me recibe carga, ¿me lo puede arreglar? ¿Él podría hacerlo? No puede, porque no tiene ni idea. Lo lógico sería llevarlo al fabricante, ¿cierto? Pero es que ese fabricante tiene puntos autorizados. ¿Para qué? Para que lo manipulen, lo arreglen, y personas que han estudiado eso para que lo hagan. Pues yo no le puedo llevar mi celular a un mecánico de motos tampoco. A un técnico de televisores tampoco. Entonces yo no le puedo llevar mi alma o los problemas que tienen que ver con mi espíritu a alguien que no es ni siquiera creyente. Porque la psicología es totalmente contraria a Dios. Y Dios me ordena que me sujete a su voluntad. Que si necesito consejo, que lo tome ¿de quién? De Él. Isaías capítulo 30, vayamos allá un momento. Isaías capítulo 30, muy bien. Isaías capítulo 30. Mire lo interesante, lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice lo siguiente: ay de los hijos que se apartan. Mira lo interesante. Aquí está hablando de los hijos, no del impío, porque el impío pues va donde el impío. Pero dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Además de que esa aflicción que tienes por causa del pecado de alejarse de Dios, quiere arreglarlo con otro pecado, que es tomar consejo de alguien que no tiene nada que ver con Dios. Miren lo interesante. Y nosotros vemos en las congregaciones que aún en la iglesia moderna hay psicólogos cristianos. ¿Acaso existe la psicología cristiana? No la hay. Está el consejo de Dios. La ley de Jehová es la que convierte el alma, la que sana el alma. No hay otra cosa. Es esa ley. Si yo tengo un problema que tiene que ver con mi espíritu, con mi fe, con mi vida en mi casa, en mi hogar, con mi relación de familia, ¿quién creó la familia? Dios. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. El consejo y la solución, ¿dónde la puedo encontrar? En su palabra. Solo allí. ¿Y dónde puedo ir? ¿Al estilista?
Al gay que me aconseja, uy, es que ese gay, ese es tan bueno para dar consejos. Y menospreciamos la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a desnudarnos, va a desnudar nuestra alma y nos va a decir, mira, usted está siendo sabio en su propia opinión. Es necesario que usted mengüe para que yo crezca. Es necesario que deseche su propia sabiduría y dependa de mí. Que ya no andes más en tus fuerzas. Que dependas de mí. Por eso muy sabiamente cuando termina esta parte del versículo 4, donde dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Has dado a quienes, a los que te temen, esta bandera, aunque está esta palabra que es Cristo, aunque está disponible para todo el mundo, los únicos que tenemos derecho de enarbolar esa bandera, de levantar esa bandera con orgullo, somos aquellos a quienes Dios les ha dado la potestad de ser hechos sus hijos y que andamos en su santo temor y que andamos en su temor. Y podemos decir, como dice el apóstol Pablo, por allá en Romanos 1:16, Señor, es que yo no me avergüenzo del evangelio. Si yo tengo una aflicción, voy a tu palabra. Si no la entiendo, voy a aquel al cual le has dado la capacidad de entenderla o de tener tiempo de estudiarla para que me instruya. Porque sé que tu palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en este evangelio la justicia de Dios, el consejo de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero mire lo que continúa diciendo el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que no quieren ir a ese consejo, o que si tienen ese consejo a la mano dicen, no, es que no es bueno tanto que usted se meta a ese consejo escritural, no, vaya al psicólogo. Aún el que tiene conocimiento de esta verdad no la cree. Y dice la Escritura, la ira de Dios está contra aquellos que detienen con injusticia esta verdad. Qué bueno que es aprender nosotros a luchar, sí a luchar, porque tenemos que luchar. Esta vida es de una constante lucha, pero no luchar en nuestras fuerzas, no luchar en las fuerzas de este mundo, luchar en el poder de Dios, levantando esa bandera de la verdad, sintiéndonos orgullosos de representar a nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde vamos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción en tiempos de necesidad? ¿Cuál es nuestra reacción en tiempos donde vemos que todas las puertas se cierran? ¿Empezamos a estudiar estrategias humanas? ¿O realmente vamos a nuestro aposento y cerrada la puerta, oramos a nuestro Padre que está en secreto, y ese Padre que ve en lo secreto, confiamos en esa recompensa que nos dará en público, o no lo creemos? O decimos, no, pero yo para qué me voy a encerrar, para qué voy a perder tiempo doblando rodillas sin saber si quizá Dios me escuche o no.
Es necesario creer. Dice la Escritura, Hebreos 11:6, dice, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay, que Él es real, que Él está allí. Porque si hago las cosas por si acaso, por si las moscas, hay temor en mí, hay temor de Dios en mí, en mi vida. No lo hay. Porque hay duda. Y porque en muchas ocasiones dejo a Dios para lo último. Ya como el último recurso, como que ya no tengo a quién más ir. Cuán importante es humillarnos nosotros bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo esa necesidad. Mire, iglesia, no es una obligación, no es un deber, no es un compromiso, es una necesidad que tenemos de acudir a ese Dios santo, de ir delante de ese Dios santo en arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida. Que Dios, cuando esté en el cielo mirando a los habitantes de la tierra, mire a un ejército de sabios y entendidos que están en busca suya. Un ejército de sabios y entendidos que están buscando, que están anhelando su consejo y que están deseando enarbolar esa bandera de la verdad. Están deseando regresar a la voluntad de Dios. Regresar a nuestro origen, a depender absolutamente de Dios. Como lo hacían nuestros primeros padres, que dependían absolutamente de Él. Qué bueno que reconozcamos que no podemos ser independientes. Y nunca podemos independizarnos de Dios sin recibir las consecuencias.